Es el turno de la derivada numérica, ¿ya? Entonces, derivación debajo de la línea de luz, derivación, numérica. Yo ya les había hablado de esto, sí, en la introducción. Y les había dicho que, por ejemplo, inferir cómo nos vamos a aproximar, a tener la noción de cómo nos vamos a aproximar a la derivada, numéricamente, puede ser visto desde el punto de vista bien fácilmente, desde el punto de vista gráfico, perdón, bien fácilmente. ¿Por qué? Porque en pocas vamos a seguir el procedimiento de hallar una tasa de cambio, pero sin tener que aplicar el límite. Entonces me refiero concretamente a esto. Pues inicialmente podemos ver como que, digamos, o pensar que tenemos una función. Digamos, esta función puede ser esta de aquí, ¿sí? Y esta es mi función f de x. Ahora la cuestión es que para algún valor x, cualquiera, ¿no es cierto?, del dominio de esta función, voy a tener su correspondiente imagen que va a ser este valor evaluado en la función f de x. Y yo me puedo ir, digamos, a un punto en el dominio que esté contiguo, que esté más allácito, ¿ya? Entonces, ¿cómo digo que esté más allácito? Si este es x y yo pienso que dista este punto de este otro una distancia h, entonces el de x será x más h, ¿ya? Entonces, digamos, la imagen de este x más h, de este valor a través de la función f, va a ser f aplicado a x más h, ¿no es cierto? Este valor de aquí sería esto, ¿ya? Entonces, ahora, la cuestión es que, ¿qué nos suelen decir que es la derivada cuando nos explican la derivada, ¿no es cierto? Nos hablan de una tasa de cambio. ¿Qué es una tasa de cambio ya? Una tasa de cambio es en pocas una fracción y las fracciones nos sirven para comparar. ¿Comparar qué con qué? ¿Cuántas veces es el numerador con respecto al denominador? ¿Cuánto más grande o cuánto más pequeño? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo 80 años y alguien tiene 40 años, ahí si hago la fracción, pues va a salir 2 y divido 80 para 40, ¿no es cierto? Eso quiere decir que el numerador es 2 veces más grande que el denominador. Entonces, con esa idea básica de ver cuánto avanzo en y por cada unidad que yo avanzo en x, o por cada que avanzo en y cierta posición, cuánto avanzo en x, ¿no es cierto? Es la comparación de cómo crecen las imágenes de una función en la medida que crecen o avanzo en el dominio de la función. Eso es la idea de tasa de cambio. Entonces, por ejemplo, habrán funciones tipo, no sé, en este segmento, fijémonos, de aquí hasta acá, ¿sí? Este segmento negrito que hay de aquí hasta acá, miren, parece que cuando yo paso de este punto a este punto, las coordenadas y aumentan más que lo que aumentan las coordenadas x. ¿Sí? Entonces, si yo tomo la coordenada x y y de este punto, supónganse que las coordenadas x y y son 2 en x y voy a ponerle por ejemplo ya 2 en x y 4 en y. Ya, este punto de acá, por ejemplo, tendría 3 en x y no sé, 7 en y. Entonces, ¿qué puedo decir? Que yo en x avancé para ir de este punto a este otro punto que está sobre la gráfica, puedo decir que avancé una unidad. Mientras que, digamos, cuando yo avanzo una unidad en x, estoy avanzando 3 en y. Entonces, eso hace que, digamos, la curva, en efecto, tenga esta aspecto de estar así como curvadita hacia arriba, ya como que con la pendiente cada vez más y más y más levantada, las pendientes ¿de qué? De las rectas tangentes a los puntos que hay desde que componen el segmento negro que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Entonces, la cuestión es que las tasas de cambio son bien importantes porque nos permite justo ver cómo va creciendo la variable independiente con respecto a cómo crece o varía en general, no solamente crece, ya puede decrecer también, cómo varía la variable independiente con respecto a cómo a la variación que hay en la variable, cómo varía la variable dependiente con respecto a cómo varía la variable independiente, esas son las tasas de cambio. Entonces, digamos en pocas, lo que suele pasar es que dicen, mira, mmm, tú puedes, si es que tomas dos valores bien juntos entre x y x más h, si h es algo que tiende a ser cero, entonces el gráfico que comprenderá,
digamos, los puntos rojos van a acercarse full, ¿no? El gráfico que está limitado por estos dos puntos rojos, cuando el h es pequeño, si yo le achico al h, entonces estos puntos se juntarían full, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tomo dos puntos sobre una curva que están contiguos, ¿sí? La unión de esos dos puntos, que de ley, cuando ustedes unen sin más dos puntos, los van a unir con una línea recta, digamos, ¿sí? Cuando ustedes unen esos dos puntos con una línea recta, esa línea recta se va a aproximar bastantísimo o si no va a ser, ya, va a poder reemplazar, digamos, el análisis del segmento negro por la línea recta que se obtenga al juntar estos dos puntos, siempre y cuando el h sea bien pequeño. Digamos, eso es un poco como la aproximación general, inicial, con la que se le suele dar o hablar acerca de derivadas, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a hacer lo mismo, ¿no? En pocas, esta línea recta sería la que reemplazaría, o el análisis de esta línea recta sería el que reemplazaría el análisis de la curva negra, ¿sí? Eso siempre y cuando este h tienda a ser cero. Pero como nosotros estamos, digamos, ¿cuál es el análisis primero que nada que vamos a hacer sobre la línea recta? Justo la tasa de cambio, ¿ya? Esta tasa de cambio es justo una pendiente. Las pendientes, como ya hemos visto, se cuantifican considerando un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, este triángulo rectángulo, yo tendría que considerar esta altura de este lado paradito del triángulo rectángulo, perdón, este lado paradito del triángulo rectángulo y este lado acostadito del triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para calcular la pendiente. Entonces, en pocas, la pendiente va a ser la variación de las coordenadas y sobre la variación de las coordenadas x, ¿ya? Es decir, este es un segmento o una longitud en x que va desde x hasta x más h, y este es un segmentito que tiene una longitud que va desde f de x hasta f de x más h, ¿no es cierto? Esa longitud, pues, en el numerador sería f de x más h menos f de x, y en el denominador sería simplemente h, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy hablando, repitiendo estas cuestiones que son súper básicas, ¿no es cierto? Por si no, vieron esto nunca ya. ¿Por qué la pendiente, se la cuantifica con, digamos, como la división del lado que está parado del triángulo rectángulo con respecto al lado que está acostado o horizontal del triángulo, cuando tratamos de calcular cuán elevada está o si prefieren cuán inclinada está, bueno, llamémosle elevada a cuando se genera un ángulo desde el eje horizontal X hasta la línea, ¿ya? Entonces ustedes quieren saber cuán elevada está, ahí está más elevada que así, ahí está más elevada que así, entonces se eleva más a medida en que justo va, digamos, abriéndose el ángulo de esta forma, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo mediría como que la elevación, ¿ya? Entonces, supónganse que esa elevación, a la que también le llamamos pendiente, cuando esta elevación corresponde a la elevación de la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿qué nos hace pensar que tenemos que dividir el lado que está parado para el lado que está acostado? ¿Ya? ¿Por qué se hace eso? Es lo que quiero, por si nunca les explicaron, pues comentarles, ¿ya? Entonces, imagínense qué pasa si es que yo conservo esta base y voy a dibujar tres triángulos, ya conservando la base, ¿sí? Del mismo porte, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, digamos, ir aumentando la longitud del lado parado, ¿sí? Entonces, miren, lo que nos damos cuenta es que mientras se conserva la base de los triángulos rectángulos que voy a dibujar y la altura, digamos, la voy aumentando, entonces, ¿qué sucede con la elevación de la hipotenusa? Pues la hipotenusa se va elevando más. Si cachan, aquí está un poquito elevada, luego se eleva un poco más, luego se eleva un poco más. Sí, está como que así, luego así, luego así. ¿Ya? Entonces, lo que notamos es que esta pendiente o elevación es directamente proporcional con la longitud del lado parado. Es decir, y cómo nosotros registramos esas leyes de proporcionalidad directa. Entonces, si nosotros a la pendiente o a la elevación, que en este caso también es una tasa de cambio, le expresamos como en forma de relaciones de proporcionalidad, podríamos decir que m es directamente proporcional al lado que está de pie, ¿no es cierto? Digamos que la forma de hablar del lado que está de pie del triángulo rectángulo le vamos a anotar como delta y.
¿sí? Es una variación en las alturas, de hecho justo de aquí a acá es delta y, porque este sería y final y este sería y inicial, entonces siempre la diferencia entre una propiedad evaluada en un punto final menos la propiedad evaluada en un punto inicial, a eso se le llama delta, ¿no? Entonces, ya, ahora por otro lado, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir esto de aquí? Y estos símbolos dicen que si esto aumenta, esto también va a aumentar, ¿ya? Y luego, miren, voy a hacer un experimento parecido, pero en vez de conservar del mismo porte el lado que de la base, voy a conservar del mismo porte todas las alturas de los triángulos rectángulos que voy a dibujar. Entonces voy a comparar tres triángulos rectángulos, ya, por ejemplo, uno que voy a dibujar aquí, ya, perdón, mejor más acá. Entonces, uno que voy a dibujar aquí, uno que voy a dibujar por acá y otro que voy a dibujar por acá, ¿sí? Pongámosle más rectito, así. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es, miren, primero, mantengo las mismas longitudes de los lados que están de pie, asumamos que esta longitud es igual que esta, ¿ya? Entonces, ya, y ahora lo que voy a hacer es, digamos, generar distintas bases. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo una base pequeñita? Luego, ¿qué pasa si yo tengo una base más larga? Y después, ¿qué pasa si tengo una base más larga todavía, ¿ya? Entonces, miren las hipotenusas, cómo quedan sus elevaciones. Cuando yo tengo la base pequeñita, esta línea roja de la hipotenusa está elevada, bastante elevada, digamos. Bastante elevada, más elevada con respecto a esta de acá. Sí, esta está menos elevada, digamos, la pendiente es menor. Mientras que aquí notarán que esta también tiene una pendiente menor que esta de acá, ¿sí? Entonces, lo que noto es que a medida que es pequeño, ¿sí? O más bien, a medida que voy alargando la base, la elevación disminuye, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? O la pendiente disminuye, ¿sí? A medida que voy alargando la base. Entonces, podemos decir que la longitud de la base es inversamente proporcional a la elevación. ¿Cómo expresamos leyes inversamente proporcionales? Las fracciones nos sirven para eso. Entonces, comparemos, por ejemplo, esta fracción, con esta fracción, con esta fracción. Entonces, noten que toda esta fracción es el número 1, toda esta fracción es 2 y toda esta fracción es 10, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si ven cómo ¿qué pasa? Que la totalidad de la fracción va aumentando en la medida que el denominador va disminuyendo, ¿sí? O si lo vemos de aquí hasta acá, podemos pensar que a medida que el denominador va aumentando de valor, la totalidad de la fracción como un individuo, como una entidad matemática total, va en cambio disminuyendo. Entonces el comportamiento de la fracción es inversamente proporcional al comportamiento de los denominadores, digamos, ¿sí? Los denominadores aumentan, la fracción disminuye. Los denominadores disminuyen, la fracción aumenta. Cuando se compara de esta forma, ¿sí? Disminuyen cuando se pasa de una fracción a otra. El denominador aumenta, digamos, por ejemplo, de esta fracción a esta el denominador, pero las fracciones disminuyen, ¿sí? Ya, entonces, es por eso que aquello que es inversamente proporcional a otra cosa tiene que estar en el denominador. Por eso aquí, digamos, el delta x sería lo que vaya en el denominador, donde delta x va a llamarse, en este caso, la longitud de la base del triángulo. Si en efecto esta longitud va a obtenerse como una variación de las coordenadas x, porque fíjense que este punto de aquí tiene una coordenada x, que el punto de aquí tiene una coordenada x que si yo voy hasta acá corresponde a la longitud que hay desde aquí hasta acá, mientras que este punto tiene una coordenada x que corresponde a la longitud que hay desde aquí hasta acá. Si yo resto la primera coordenada x del punto rojo que estaba aquí, ¿sí? Menos la coordenada x del punto que está acá, entonces yo puedo decir que estoy restando una coordenada x final menos una coordenada x inicial, por lo tanto estoy evaluando la diferencia de una propiedad evaluada en para dos valores distintos, al que uno le llamo final y al otro inicial. Por lo tanto, lo que tengo es una variación en x, ¿no es cierto? Ya. Ahora, la cuestión es que estas relaciones de proporcionalidad, si ustedes, por ejemplo, leen los principios, ¿cómo es? Sí, principios matemáticos de la filosofía natural de Newton, ¿sí? Ustedes van a encontrar ahí en sus análisis relaciones de proporcionalidad, en muchos casos más que tener ecuaciones, ¿sí?
Y ahora, ¿cómo pasamos de una relación de proporcionalidad a tener una ecuación? Pues simplemente a esta operación de aquí, digamos, se la va a multiplicar por un número. En este caso, en esta geometría euclidiana, es decir, donde funciona la geometría de Euclides, ya los axiomas, digamos, la geometría de Euclides tiene, por ejemplo, como resultado que la suma de los ángulos internos de un triángulo 180 grados, y eso siempre se podría aseverar cuando estamos hablando de que ese triángulo está desplegado en algo plano, como que yo en este plano dibujar este triángulo y este ángulo más este ángulo más este ángulo van a dar 180 grados. ¿Ya? Si es que esto estuviera así dobladito, ya, esto es una mica nomás, entonces estuviera dobladito y yo dibujo un triángulo ahí, la suma interna de sus ángulos no dan 180 grados y ahí ya no se cumplen, digamos, las conclusiones de la geometría euclidiana. Entonces, ahora que estoy en el plano, esto puede multiplicarse por 1 y cuando ya se multiplica por una constante, esa constante como que le da dimensión nomás, ya no importa, digamos en general es una constante, en este caso va a ser 1. Entonces ahí se cambia el signo de proporcionalidad por la igualdad. Y noten que justo lo que se buscaba ya es que esto de aquí va a ser la totalidad de la fracción, va a ser el número que va a representar cuán elevada está o no mi hipotenusa, ¿no es cierto? Y la cosa es que la totalidad de la fracción, esto va a disminuir a medida que la base del triángulo rectángulo aumente, justo manteniendo la relación de proporcionalidad inversa entre delta x y m. Entonces, digamos, cuando uno plantea esta fracción, está planteando algo bien simple, pero también poderoso, porque lo que está haciendo es comparar cómo en efecto van avanzando los puntos que van componiendo la curva continua a la que refleja una función. Y eso nos puede hablar de la tendencia a qué va a suceder después. ¿Sí? Digamos, lo que les mencionaba antes, ya las derivadas. Por ejemplo, la derivada de la posición es justo la velocidad. Entonces, pero nosotros podemos hablar de la velocidad en un punto. ¿Y cómo es que hablamos de la velocidad en un punto si está definida como la distancia ya recorrida por un tiempo ya recorrido? Pues porque también hay la velocidad en el mundo natural, nosotros sí podemos darnos cuenta de la velocidad como potencia. Ya, entonces a mis alumnos de Mate 3 ya creo que les expliqué esto, pero en general, miren, supónganse que ustedes están así, yendo a cruzar la calle y la calle está acá y está así como que transversal hacia mí, ¿no? Y mi mirada y la calle formamos 90 grados, ¿ya? Entonces yo paso y el rato que me doy la vuelta a ver si es que viene un carro, supónganse que ese momento, ese instantecito, es como una foto donde yo, digamos, le tomo una foto en una posición en particular al carro. Sin embargo, yo puedo, en ese instante, considerar si detenerme o avanzar más rápido, porque yo puedo concebir también la propiedad velocidad como una potencia, no como algo que ya voy a explicar bien como una potencia. Puedo determinar, a pesar de que no hay un espacio recorrido, porque el objeto está en una foto parado en un punto y por lo tanto no hay un espacio recorrido, porque eso implicaría que hay varios puntos que justo se recorrió, ¿no? Entonces, digamos en este caso, la propiedad velocidad que yo la siento, digamos, en mi día a día, es una propiedad de lo que pasaría, ya no se refiere al espacio ya recorrido sobre un tiempo que se demoró en recorrer, sino que se refiere a la posibilidad de recorrer cierto espacio en determinado tiempo. Y esa posibilidad de recorrer en cierto espacio lo notamos en el ímpetu, cuando en esta foto instantánea que hace nuestra mente cuando regresa a ver y en el primer vistazo tiene como una imagen del bus en una posición. Sin embargo, notamos ahí la propiedad de que nos puede hacer pedazos si es que viene muy rápido, ¿ya? Y eso es como una distancia por recorrer, ¿ya? Entonces, en este caso, digamos, cuando estos dos puntos, el rojo de aquí y el rojo de acá, uno se junta con el otro, son tan cercanos que digamos, casi está el uno encima del otro, pero no, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, bueno, aquí habría un problema de pensar, bueno, en un punto tiene extensión desde el punto de vista de geométrico de la geometría euclidiana, pues no es algo extendido, no es un espacio ya recorrido. Entonces, cuando yo pregunto acerca de la propiedad velocidad y hablo de la velocidad instantánea, estoy hablando de un espacio que está por recorrer. ¿Quién me da esa tendencia? Pues justo la tendencia en cómo se está dando la curva, ¿no? Supónganse que esta es una curva de posiciones.
y digamos que el eje Y es la posición y T es el tiempo. Entonces, digamos, yo he ido recorriendo estas posiciones mientras transcurre el tiempo y digamos que estoy caminando en una línea recta, este es el eje, digamos, Y, si quieren, es una calle hacia arriba ya, y este es el tiempo, este eje ya. Entonces, la cuestión es que cuando yo tomo estos dos puntos muy, muy, muy cerca, lo que en realidad estoy cuantificando no es cuántos, digamos, no estoy considerando ah, eh, que el objeto en realidad haya recorrido la posición desde el punto rojo al siguiente contiguo, sino que me pregunto, ¿qué pasaría si es que se recorre esa posición, lo que tenga que recorrerse para pasar de un punto rojo al otro, cuando el uno está contiguo del otro, en un instante de tiempo? Y eso es una propiedad que pare la realidad, por ejemplo, en el mundo físico, que nos dice, bueno, aquí está la posibilidad de avanzar tantas posiciones en un instante de tiempo, porque digamos lo que pasará para el tiempo futuro o lo que pasó en el tiempo pasado es como que estaría ya encriptada en esa información estaría aquí encriptada en esta gráfica. Y entonces uno analiza la gráfica y ve como la tendencia, si tiene de crecer y qué tan pronunciado es ese crecimiento o de decrecer la curva a partir de cierto punto. Entonces, a partir de este punto tiene una tendencia a crecer ya. A partir de este punto ya dejó de crecer y empieza como que a irse más bien recto, ¿sí cachan? Entonces, esas tendencias, una tendencia es algo que no necesariamente está dándose ahorita, que no es actual, pero que quiere ser, es decir, habla de la potencia, de lo que pasaría, de la posibilidad de, ¿sí? Entonces, uno puede analizar que a partir de este punto, ¿qué es lo siguiente que pasaría? Digamos, justo viendo cuánto avanzan las coordenadas Y con respecto a cuánto avanzan las coordenadas X, o cuánto varía las Y con respecto a lo que varían las X, ¿ya? Entonces, digamos, esta idea de aquí básica, el rato que le aplicamos justo a mi gráfico, ¿no es cierto? Yo podría decir que la pendiente de la línea roja, que en pocas es cuando estos dos puntos están uno tan cerca del otro, eso es la definición de la derivada. Entonces, en pocas nos dirían que nuestra derivada de f evaluada en el valor x, ¿no es cierto?, es igual al límite cuando el h tiende a cero de ¿de qué? De mi tasa de cambio. ¿Cuál es mi tasa de cambio? Esto dividido para esto, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí, como mencioné antes, es esta longitud menos esta longitud, por lo tanto, yo tendría que poner en el numerador f de x más h menos f de x, y en el denominador tengo que poner la longitud de la base de esta, ¿no es cierto?, de ese triángulo rectángulo, y la longitud de ese triángulo rectángulo es justo h, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo intentaría es evaluar esto, pero cuando el h es bien chiquito, no solamente bien chiquito, sino que en efecto tiende a cero, ¿ya? Y ahora, ¿ya cuál es la diferencia entre que sea bien chiquito y que tienda a cero? ¿Ya? Es que bien chiquito es como que me estoy refiriendo a algo concreto, ¿ya? Como que, por ejemplo, esto es más chiquito que yo. Si esta longitud, si cuantifica un número menor que el que cuantifica mi altura, ¿no es cierto? Pero cuando yo hablo de lo chiquito, digamos, de un diferencial, me refiero a todo aquello que puedo extraer cuando comparo las alturas de dos objetos, tipo, por ejemplo, comparo esta longitud con esta longitud, la longitud del marcador, entonces la longitud de esto con la longitud del marcador, y ahí yo hallo que hay una propiedad relativa, que yo podría decir, o puedo afirmar algo relativamente, y es que esto es más pequeño que esto de acá. Ahora, digamos, yo puedo decir que esto de aquí es más pequeño que esto de acá, perdón, que esto de aquí es más pequeño que esto de acá. Entonces ahí hay esa misma propiedad otra vez. Sí, ¿cuál? Donde la una es más pequeña que la otra. Ahora cogen todas las cuestiones que pueden comparar y en la que pueden decir esto es más pequeño que lo otro y sacan lo que tienen en común. Entonces ahí están hablando del abstracto, lo pequeño, y justo nuestra definición de límite desde el punto de vista formal apunta a lo abstracto, lo pequeño, ¿sí? Ahora, lo único que hace el método numérico es quitar el límite cuando h tiende a cero. Y nos vamos a aproximar a las derivadas de esta forma, ¿sí? Entonces, ahora, lo que quiero que noten es que cuando uno se aproxima a la derivada de esta forma, ¿qué estoy obteniendo? Lo que estoy obteniendo es un número, ¿ya? Es decir, miren,
Yo lo que puedo decir es que la derivada de mi función evaluada en cierto valor x se aproxima a esto de aquí. ¿Por qué se aproxima? Porque otra vez quité el límite, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, la expresión de aquí es casi la anterior, siempre y cuando yo escoja el h pequeño, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese casi es este signo de aquí, ¿no? De aproximadamente. Ya, ahora la cuestión es que aquí, cuando yo opero esto, yo no, en mi método numérico, yo no voy a obtener una máquina matemática llamada derivada, porque supónganse que yo tengo esta función f de x igual a 2x al cubo, ¿ya? Entonces, la derivada de esto se convierte en otra máquina matemática, ¿sí? Entonces, en este caso sería simplemente 6x al cuadrado, ¿ya? Entonces, la cuestión es que en este caso en particular, recuerden que cuando yo escogí dibujar el X, tal vez está usado de manera confusa, ¿ya? Y eso es lo que quiero quitar, la confusión, ¿sí? El X aquí no se refiere al recipiente de números, sino que en este caso se refiere a un valor cualquiera que yo escogí de mi dominio. Entonces voy a ponerla en rojito para darle esa notación, ¿ya? Entonces, lo que estoy yo evaluando aquí, digamos en pocas, aquí yo no estoy planteando, no estoy diciendo que en el lado derecho voy a escribir una serie de operaciones o órdenes que harían casi lo mismo que lo que haría la derivada de f de x. ¿Sí? Este lado derecho no es un conjunto de órdenes, es un número. ¿Por qué? Porque, digamos, el hecho de que lo haya puesto aquí en rojo, desde aquí en adelante en este video, significa que yo a la función, a la máquina matemática, la estoy ya ingresando ciertos datos de entrada, es decir, y por lo tanto la máquina ya procesa esos datos de entrada y nos da unos de salida. Es decir, lo que estoy poniendo aquí es la derivada de f evaluada en un valor x, ¿sí? Entonces, es distinto tener la función f de x sin evaluar en algún valor, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy queriendo decir aquí es que cuando yo tengo una función y le derivo, y después perdón, que la función derivada, al estar evaluada en el valor x, la función derivada de f, al estar evaluada en un valor concreto, ese valor yo puedo aproximarme si es que yo tomo la función y le evalúo en un valor que yo ya conozco, concreto, que se va a llamar x más h, menos esa función evaluada en otro valor concreto, es decir, estas de aquí ya son imágenes, son números, ¿sí? ¿Ya? Entonces esto ya va a estar más claro cuando vean el ejemplo, ¿ya? Entonces, tal vez aquí, lo que debía haber puesto para que no haya esta confusión es, digamos, llamarle a esto tipo A, ¿sí? Y esto de acá sería A más H, ¿ya? Y entonces yo lo que estoy diciendo es que yo tomo una máquina matemática que no conozco y le evalúo en A. Y el número que me va a dar, a pesar de que yo no conozco esta máquina matemática, yo puedo aproximarme al valor que me daría esa máquina matemática al procesar el valor A, si es que yo hago estas operaciones. Si yo tomo la máquina matemática F, no la máquina matemática F', entonces yo cojo el conjunto de órdenes F y les evalúo en el valor concreto A más H y tomo el conjunto de órdenes llamado F y le evalúo en el valor A y todo esto divido, hago esta resta y de ahí divido para h, el número que obtenga va a ser igual al número que obtenga al ingresar el valor a en la máquina matemática o en el conjunto de órdenes llamado f', ¿sí? Entonces, digamos en este caso, supónganse que a es 8, entonces lo que yo estoy diciendo es que en pocas puedo calcular cuánto es f de 8 usando este tipo de operaciones, ¿sí? Entonces, otra vez esto ya se va a ver con más claridad en un momento cuando ya hagamos ejercicios, ¿ya? Ya, ahora porque esto tiene una relación, o yo puedo llegar a las mismas expresiones usando series de Taylor, y ya voy a explicarles las series de Taylor, voy a mantener aquí, digamos, mi argumento X, donde otra vez lo que quiero expresar es que estoy yo encontrando la imagen concreta para de cierto valor pasado por la función f. No estoy usándole a las x aquí como para explicitar la dependencia de la variable dependiente de la variable independiente llamada x. ¿Sí? Porque el hecho de que yo escriba la función f y cuando diga la función f y termina siendo esto, es porque está implícito en mí que quiero expresar que estos números que voy a obtener dependen de los x, ¿sí?
¿ya? ¿Y de qué forma dependen? Recuerden que les mencioné esto, ya les mencioné ya. Les dije que yo puedo usar f de x para hablar de las imágenes en concreto o para hablar de las operaciones o la ecuación que es la f de x, ¿sí? ¿Ya? Si le ven como ecuación, si quieren verla así, ya. Voy a seguir. Entonces, digamos, esto de aquí ya es la forma de hallar la derivada numéricamente, o al menos las imágenes de la derivada numéricamente, ¿ya? Y este de aquí, digamos, se le conoce como el Euler ascendente, ¿ya? Ahora, digamos, voy a tener otro que va a ser el Euler descendente, ¿ya? Y el Euler descendente se dará cuando yo, en vez de coger al nodo de la izquierda como X, más bien al nodo de la derecha le termino llamando X, ¿sí? Entonces este es un valor cualquiera y en vez de tomar uno más adelante, tomo uno más atrás. ¿Y cuánto más atrás? X menos H más atrás. Y después se vuelve a hacer la misma cosa. Miren, voy a tomar la imagen es decir, voy a aproximarme al valor de la derivada en este punto. ¿En cuál punto? En el punto X, ¿sí? Voy a obtener, a aproximarme al valor de la derivada en este punto rojo, haciendo la siguiente cuantificación, digamos, haciendo la siguiente tasa de cambio, considerando que esa derivada evaluada en este punto va a ser igual a la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Y entonces la pendiente de esta recta tangente, pues yo sí sé cuál es simplemente f de x, y en este caso tendría aquí f de x, y este de aquí sería f de x menos h, sería la imagen del de aquí, y la imagen del de acá es f de x. Entonces yo resto esto menos esto en el numerador, y me queda f de x menos f de x menos h, y en el denominador tengo que poner la longitud de la base, ¿no es cierto?, del triángulo rectángulo, que en este caso también es h, por lo que yo tendría aquí h, aquí yo tendría x, y aquí tendría x menos h, ¿sí? Y este de aquí, esta forma de aproximarnos al valor de la derivada de la función f evaluada en un punto, sí, recuerden que una cosa es decir la derivada de la función y otra la derivada de la función evaluada en un punto. Lo uno correspondería, digamos, o en general lo tenemos asociado como con una ecuación a la derivada, ¿sí? En pocas, la derivada también es una función, ¿sí? Y el otro, la derivada evaluada en un punto, eso sería un número concreto, ¿sí? Ya. Pero no olviden que para ambos solemos usar la misma expresión f de x, y ahí puede venir complicaciones, ¿no es cierto? Ya bueno, espero que no tengan estas complicaciones, si no ya saben, la sesión de preguntas está para eso. Ya, y ahora, la cuestión es que además de se tiene uno que se le llama el método central, Euler central. Entonces el que escribí antes era Euler ascendente, Euler descendente, y el que voy a escribir ahorita es central, ¿ya? Ahora, no solamente se les dice así, sino que, digamos, y más apropiadamente, se le va a llamar método de diferencias finitas. Digamos, a esto de aquí se le llama diferencia finita, ¿sí? Al lado derecho de esto se le llama diferencia finita, ¿sí? Las diferencias finitas va a ser lo que vamos a usar para empezar a resolver nuestros problemas, nuestras ecuaciones diferenciales parciales, por ejemplo. Nuestras ecuaciones diferenciales ordinarias también pueden usarse con el método de diferencias finitas. Que en pocas, o lo único que hace es, cada vez que uno ve una ecuación diferencial, en vez de una ecuación diferencial tiene derivadas, en vez de las derivadas ponemos sus aproximaciones numéricas. ¿Cuáles son sus aproximaciones numéricas? Justo estas fracciones, ¿sí? Entonces, por eso es importante que esta cosa que es bien simple, la guarden por siempre, digamos, dentro de ustedes, ¿ya? Porque es simple, pero poderoso. ¿Ya? Entonces, este es el descendente. Ahora el central. El central es simplemente poner esto, ¿ya? Que ustedes ahora lo que van a tener es algo de este estilo. Digamos que tienen aquí más bien un valor que es el x. El de al lado hacia la derecha es x más h. Entonces la distancia de aquí a acá sería h. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es también decir que el de acá está distanciado también una distancia h del x central, ¿no es cierto? Entonces aquí también diría que es h esta longitud, por lo tanto el valor que está acá es x menos h. Entonces aquí tengo tres valores, uno x menos h, x y el x más h. Y lo que hace el método central es justo trazar
unir con una línea recta los puntos cuyas coordenadas de x sean x más h, es decir, este punto de aquí, con el punto que tiene como coordenada x del x menos h, es decir, otra vez el punto rojo que está acá, les uno con una línea recta y el cuento sigue igual. Vamos a pensar que la derivada evaluada en este punto, en el punto justo intermedio, es decir, en este caso, en el caso del método central, la derivada evaluada en el punto de aquí, ¿sí? Me puedo aproximar al valor de la derivada en este punto, ¿sí? O evaluada en la coordenada x, ¿sí? A través de la recta tangente, de la pendiente, perdón, de esta recta, ¿sí? La pendiente de esta recta roja, ¿sí? Entonces, porque en realidad, digamos, la derivada de la función f evaluada en este punto vendría a ser justo la pendiente de la recta tangente, es decir, ustedes como que toman el punto negro y por ahí le hacen pasar a una línea que tope en un solo punto. Si ven que eso me da esta línea negrita de aquí, esta línea negrita de aquí, la pendiente de esta recta, esa sí sería la derivada, ¿sí? Pero yo estoy diciendo que en vez de calcular la pendiente de esta recta negra, voy a calcular la pendiente de esta recta roja. Pero gráficamente incluso aquí se ve que las dos son como paralelas, están casi paralelas. Eso quiere decir que ambos tienen la misma elevación, por lo tanto, desde ese punto de vista gráfico ya uno podría decir, bueno, sí parece que es una buena aproximación. Y de hecho, el método central es el que más va a tener una aproximación más precisa a la derivada analítica con respecto a usar el método ascendente o a usar el método descendente. Sí, entonces en este caso lo que yo haría es lo mismo que hice antes, ¿no? Es decir, encontrar la pendiente de la recta roja. En este caso, la longitud de aquí a acá menos la longitud de aquí a acá sería lo que yo tendría que hacerme cargo, ¿no es cierto? Entonces, la longitud desde aquí hasta acá, en este caso, sería la f evaluada en x más h. La longitud que hay desde aquí hasta acá, ¿sí? Viene a ser f evaluada en x menos h, porque fíjense, esta longitud de aquí es la misma longitud de acá, ¿ya? Entonces, estas dos longitudes, ¿ya? Entonces, en mi numerador lo que voy a poner es esto, ¿no? Voy a poner f de x más h menos f de x menos h, ¿sí? Y ahora tengo que dividir para la longitud de la base, ¿no es cierto? Pero en este caso la base mide ¿qué? Aquí mide una h más otra vez h, ¿sí? H más h, 2h, entonces digamos mi denominador va a ser 2h. Ya, ahora uno puede pensar, bueno, esto está muy trivial, demasiado como fácil para que todo el curso de matemáticas 1, matemáticas 2, donde vieron las derivadas, por ejemplo, pueda ser simplemente reemplazado por una fracción y todo lo que reglas de la cadena y pendejadas y derivación logarítmica y eso como que chuta, era que me enseñen nada más de esto ya, por ejemplo, pueden estar pensando ya. Entonces, digamos, esto de aquí sí es trivial y poderoso y de hecho como que las ideas más fuertes, muchas de las ideas poderosas de la historia del pensamiento humano, suelen o pueden ser o han sido, digamos, pensamientos que son simples una vez que a uno le cuentan ya, pero digamos que se le ocurre eso a uno, digamos, esa es la huevada cagada, ¿no? Entonces ahora, ¿qué pasa? Voy a tratar de mostrarles que este no es un resultado que simplemente sale de este análisis que no está tan riguroso, digamos, sino que es algo que tiene unas bases más fuertes y esas bases más fuertes justo provienen de las series de Taylor. Entonces ahorita seguimos en derivación numérica. Lo que hemos visto, estas fracciones se les llaman diferencias finitas, ¿sí? Entonces, estamos derivando numéricamente a través de las diferencias finitas. Tal vez aquí yo debería poner diferencias finitas, ¿sí? Diferencias finitas. Ese es un nombre que sí me gustaría que se recuerden ya, porque lo vamos a ver una y otra y otra y otra vez. ¿Y a qué me refiero? Pues al lado derecho de estas expresiones, ¿sí? O sea, aquí serían x más h, x menos h en rojito, ¿sí? Y ya, entonces, miren, estoy hablando de diferencias finitas, es esto, ¿no? Esta forma de aproximarse a la derivada, ¿ya? Ya, entonces, para mostrar que voy a llegar a los mismos resultados, quisiera conversarles acerca de las series de Taylor. Y además que esto de hablar de las series de Taylor, es bien beneficioso, ¿ya? Porque son full útiles las series de Taylor, ya a nivel práctico, en la física, por ejemplo, uno toma una función que no le guste mucho y la puede expandir en una serie de Taylor y le mocha
cuando uno le dé la gana y obtiene los resultados, digamos, que a uno le convienen, ¿ya? Entonces voy a explicar a qué me refiero. Entonces supónganse que tienen esto, ¿ya? Por aquí. Sí. Entonces supónganse que tienen asimismo una función, ¿ya? Y esta es una función f de x, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a hacer una serie de Taylor? Una serie de Taylor es una sumatoria, ¿sí? De términos. Y esta sumatoria va a sumar infinitos términos. Y la cosa es que esta sumatoria de términos va a darme las mismas imágenes que las que me daría la función f de x. Recuerden lo que ya les expliqué en las series de Fourier. No es que ustedes no conozcan la serie, la función que le están expandiendo como series de Fourier. Ahora, sí la pueden conocer, ¿sí? Igual en Taylor, cuando trabajamos o hablamos de series de Taylor, no es que ustedes no conozcan la función f de x y porque no la conocen la quieren expandir en series de Taylor. No, ustedes conocen esto, pero, o pueden conocerlo, pero lo que les interesa es reexpresar eso mismo, pero de otra forma. Que en principio dirían, chuta, pero si vas a sumar infinitos términos, lo que estás ahí buscando hacer está como fregado, ¿por qué no usas la función tal cual? Entonces veamos por qué y a qué sería igual una serie de Taylor. Entonces esta es mi función f de x, ¿ya? Entonces, digamos, ahorita seguimos en derivación numérica, solo que voy a borrar para que se note que estamos ahora en un pequeño paréntesis de series de Taylor, ¿ya? Y la serie de Taylor lo que me diría es simplemente esto, ya que una función f evaluada en un valor, digamos, x, ¿ya? Este valor x yo lo puedo obtener si a un valor a, ¿sí? Le sumo un valor h. Y este valor fijo a, ese valor a se va a llamar centro, ¿sí? Y entonces ya van a ver a qué me refiero. Pero digamos, yo digo que en general un f de x, sí, va a ser igual a ¿qué? Entonces va a ser igual a una sumatoria desde k igual a 0 hasta el infinito de ¿qué? De f, el derivado k veces evaluado en el x, sobre k factorial, y aquí por h a la k, ¿ya? Ja. Entonces, denme un ratito nomás, ¿sí? Pues sí, sí. Todo positivo. Así mismo es. Ah, ya, pero la única cosa es que aquí en vez de poner X debería poner en este caso A. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que estoy yo diciendo? ¿Sí? Estoy yo diciendo que la serie de Taylor, primero que nada, o uno puede expander una función en series de Taylor en torno a un valor al que se le llama centro, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, el valor en torno al que uno desarrolla la serie es el valor A. Entonces, el valor A, este A de aquí es mi centro, ¿sí? Entonces, supónganse que el valor A está aquí. Entonces, ¿qué significa que qué me da el lado derecho? Sí, eso es lo que quiero explicarles. Entonces, lo que va a darme el lado derecho, van a ser las mismas, valores que me va a dar la función f aplicada al x, ¿ya? Este, entonces, lo que quiero decir es esto ya, que si yo uso, por ejemplo, una tabla x, f de x, ¿sí? Y le voy dando valores a x. Supónganse que ustedes sí, en efecto, conocen qué es f de x. Supónganse que saben que es x más 1, ya, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si x es 0? Pues en el f de x va a dar 1. ¿Qué pasa si x es 1? El f de x va a dar 2 y así, bla, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo que dije en las series de Fourier. La cuestión es que ustedes acá, ¿qué pasa si en vez de poner f de x ponen la sumatoria de f, k, a, y aquí h, k sobre k factorial, ¿ya? Es decir, si ponen el lado derecho de este, ¿sí? Entonces, la cuestión es que las imágenes me van a dar las mismas, ¿sí? Para 0 me va a dar, digamos, 1, ¿sí? Para 1 me va a dar aquí 2, así, ¿ya? Entonces, las imágenes que me da f de x van a ser las mismas imágenes que me va a dar lo rojito, pero solamente para un entorno cercano o para valores cercanos o que rodean a o una bola, se le dice así, centrada en A, ¿sí? Es decir, solamente, es decir, lo rojo
va del lado derecho, ¿sí? Lo rojo del lado derecho, o en general ahorita, lo rojo, ¿sí? Lo que va a hacer es generar o va a ser como la misma máquina matemática que es la F, por lo tanto me va a dar las mismas imágenes, pero solamente en torno al centro, ¿sí? Entonces, digamos, ¿y qué significa que en torno al centro? ¿Cuán lejos o cuán cerca del centro? Pues una distancia h, ¿sí? Entonces, digamos, supónganse que el A es el centro, ¿no es cierto? Entonces yo puedo irme desde A hasta A más H o desde A hasta A menos H, ¿sí? Que desde aquí hasta acá, lo que va a hacer lo rojo es reproducir exactamente lo mismo que hace la función negra f de x. Es decir, que si yo dibujara con rojo este lado derecho en torno al valor A, pues obtendría algo que coincide exactamente con esto, con la curva, una curva roja que va a superponerse con la curva negra, ¿ya? Y a eso pasaría si es que yo tomo todos los términos de la serie, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo no tomo todos los términos de la serie, ¿ya? Entonces primero veamos cómo serían los términos de esta serie, entonces voy a empezar a expandirle. Entonces, digamos, esa sumatoria, ¿sí? Miren, tenía voy a poner dónde está acá ya. La sumatoria incluye la derivada késima evaluada en a y aquí sobre k factorial y aquí por h elevado a la k, ¿ya? Entonces esto de aquí, esta sumatoria la voy a expandir estos términos cuando k va desde 0 hasta el infinito, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa cuando el k es 0? Entonces, cuando el k es 0, yo, primero que nada, ¿qué quiere decir esto, no? F, así, paréntesis, y aquí, ¿qué quiere decir? F, paréntesis, y aquí algo, ¿sí? Entonces, digamos un número, por ejemplo, 3. Esta es una forma de decir que voy a dar la tercera derivada de f, ¿sí? Entonces, cuando ustedes encuentran, digamos, f elevado, por ejemplo, f de x elevado, así, con un 3 encima, esto sería que la función f, sea lo que sea, le están elevando al cubo. Pero si es que está esto entre un paréntesis así, entonces ahí lo que indica es que están sacando la derivada. ¿Qué número de derivada? Pues del número que esté dentro del paréntesis. Entonces, digamos, cuando el k es 0, tengo que sacar la derivada 0 de una función. La derivada 0 de una función es la función misma. Y esa función misma tengo que evaluarla en a. Entonces, lo primero que voy a hacer es escribir f evaluado en a y luego divido esto para 0 factorial, ¿sí? Entonces, fíjense en f evaluado en a, pero dividido para 0 factorial, porque acá abajo tengo que poner el valor de k, pero factorial. 0 factorial es 1. Y ahora tengo que multiplicar por h elevado a la 1. Sí, el k aquí, perdón, por h a la 0, ¿no? Si el k es 0, entonces h a la 0 es 1. Entonces mi primer sumando va a ser este, ¿sí? Luego, el siguiente sumando que yo obtendría sería, digamos, ahora sí, cuando k es 1, entonces ahí yo tendría la primera derivada de f evaluada en a dividido para 1 factorial, que es 1, ¿sí? Y esto por h elevado a la 1, entonces este es mi segundo término, ¿sí? Ahora mi tercer término sería f segunda derivada evaluada en a, h cuadrado sobre 2. ¿Por qué? Porque fíjense, el k se convierte en 2, entonces segunda derivada, el h está elevado a la k, y el k factorial del denominador viene a ser 2 factorial. 2 factorial es 2 por 1, ¿no? El factorial, por ejemplo, de n es n por n-1 por n-2 por n-3, así hasta llegar a 1. Entonces, supónganse que n es 5. Entonces, el factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y así yo podría seguir sacando términos, ¿no es cierto? Entonces, a esto me refiero con que qué tal si yo cojo todo esto que estaba antes escrito o encriptado o resumido en rojo a través de un signo de sumatoria. ¿Y qué tal si le mocho hasta aquí? Y digo, estos términos de acá no voy a considerar, sino que los más relevantes son estos. Eso, en efecto, suele ser o puede ser el caso. Por ejemplo, imaginen que el h es un valor que está entre 0 y 1. Entonces, si el h es un valor que está entre 0 y 1, cada vez que a ese valor yo lo elevo a potencias cada vez más altas, al cuadrado, al cubo, a la 10, a la 1000, esos valores, digamos, se hacen tan pequeños entre 0 y 1, ¿sí?
que, es decir, si ustedes cogen un valor entre 0 y 1 y lo elevan a un entero, a un número positivo, pues les va a dar un valor más pequeño, más pequeño, más pequeño y más pequeño. Entonces, si h es pequeño, h al cuadrado va a ser muchísimo más pequeño. Y entonces la multiplicación de algo por algo bien, bien, bien chiquito, este algo sería el f segunda derivada sobre 2 multiplicado por algo bien, bien chiquito, haría que este sumando en la totalidad de la sumatoria no aporten mucho, o al menos no aporte tanto como aportaría este sumando o como aportaría este sumando. Entonces eso nos da un criterio para decir, entonces yo al menos voy a tener algo bien aproximado si es que mocho la serie desde aquí y ya no le hago caso, ¿ya? Entonces, la cuestión es que, ¿qué pasa gráficamente? ¿Qué significaría que yo, en vez de tomar todos los términos de la serie, solo tome los dos primeros? Eso significaría que en torno al valor A, el lado derecho, de las operaciones del lado derecho, me van a reproducir no la curva negra, pero sí una parecida. Sí, una bien cercana, tipo, no sé, algo como esto. Sí. Entonces, a medida que yo vaya tomando más y más y más términos, la curva roja se va a superponer con la negra. Ya. Ahora, miren, yo justo lo que estoy diciendo es cómo nosotros vamos a desarrollar una función evaluada en cierto valor en series de Taylor. Ahora, este valor en el que estamos evaluando, digamos que es el valor 25. El valor 25 de ley se puede considerar como la suma del valor 20 más 5. Aquí podríamos considerar que el centro es del 20 y que el h es del 5 y que en un rango desde el 20 hasta el 25, digamos justo, voy a tener que el lado derecho de las operaciones del lado derecho me dan los mismos resultados que la función evaluada en valores de x, ¿sí? Que la función f de x, es decir, me van a dar los mismos valores que el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, ahora la cuestión es que este valor de x de aquí se lo tiene que ver, es decir, el argumento de la función, cuando se la va a desarrollar como una serie de Taylor, se la tiene que ver como algo que se llega a obtener después de sumar, de sumarle al centro una cantidad, ¿sí? Entonces, la madre, justo una patrulla, o sea, perdón, es que la luz no me deja de concentrar, ¿ya? Ya. Sí, sí, creo que le puedo ignorar unos minutitos. A ver, voy a poner esto así. O sea, es que es la luz, en serio, que no me deja concentrar. Ya, ahora, el problema es que, chuta, tenemos aquí que esto va a servir solamente en torno a cierto centro, que sería este valor A, ¿ya? Entonces, el argumento se lo considera como que siempre es el centro más o menos cierto valor, cierto H, ¿sí? Y este cierto H es como que lo que delimita a qué llamaríamos entorno, al entorno del centro A, ¿sí? Ya, pero digamos, aquí la idea es que yo pueda hacer este mismo análisis, ya que yo pueda desarrollar una serie que digamos, me reproduzca absolutamente toda la curva negra, ¿ya? Es decir, que a través del desarrollo de la serie yo pueda obtener exactamente la curva negra, pero digamos pintada ahora de rojo, porque lo que yo haría es reproducir la curva roja. Perdón, el lado derecho era, digamos, lo que me generaba las curvas rojas. Entonces yo quisiera que la curva roja no solamente se superponga a la curva negra en un entorno A, sino que para cualquier valor de X que yo quiera encontrar, ¿sí? O que yo pueda encontrar dentro del dominio. Entonces para eso se toma un truco, ¿ya? Y el truco es hacer que más bien el argumento sí sea en efecto la suma del centro más un pedacito, ¿sí? Solo que ahora el centro, lo que se va a hacer es que el centro ya no sea un valor A, sino un valor X. Entonces, al no ser un valor A, sino un valor X, y X puede ser cualquier valor del dominio, es como que yo hago que el centro sea móvil. Y entonces ahí yo hago que la serie de Taylor reproduzca la función negra, me pare donde me pare. Porque ahora el A es movible, es cualquier valor del dominio, ¿no es cierto? Entonces, en vez de tener mi centro como antes A, ahora voy a tener X, y a esto le sumo H, y lo que digo, o lo que voy a terminar diciendo es que, miren, cuando yo desarrollo o la fórmula o la serie de Taylor para acordarse, uno puede decir, bueno, lo que tengo que hacer es poner, ¿ya? Esto expresado en serie de Taylor, donde el centro ahora va a ser cualquier valor de X que yo encuentre,
¿no es cierto? Este va a ser igual a una sumatoria que va desde k igual a 0 hasta el infinito, ¿sí? Y la cuestión es que aquí yo tengo que poner mi función evaluada en el centro, pero el centro ahora es x, ¿sí? Y tengo que aquí derivarle k veces sobre k factorial y a esto tengo que multiplicarle por algo. ¿Por cuál es ese algo? Pues el algo siempre es el número total que yo tengo aquí menos el centro, es decir, x más h menos del centro, que en este caso es x, pues aquí me queda h. Sí, recuerden antes lo que estaba. Antes estaba aquí un valor, digamos, x. Sí, a todo lo que estaba dentro le llamaba x, no como ahora que le llamo x a esto ya. Bueno, para no confundir, quedémonos en eso ya. Así, este, lo que quería decir es que, bueno, si es que esto les confunde, olvídenlo ya. Entonces yo decía que antes yo tenía así f de x, pero yo decía que este x es el centro más h. Entonces la cuestión es que yo les digo qué es lo que se tiene que poner en esta parte una vez que uno ya escribe esto. En general, en la serie de Taylor lo que uno debería poner es, digamos, lo que está dentro del paréntesis, es decir, el argumento de su función x, de su función f, menos el centro. Entonces, en el caso anterior, lo que está dentro del paréntesis es el x, y a esto tengo que quitarle el centro a, ¿sí? Entonces a esto yo le debería quitar el centro a. Pero en el caso anterior, el x era a más h, por lo tanto, lo que me quedaba era h, ¿sí? Entonces h, digamos, esto que se pone aquí siempre es la distancia que hay desde el centro hasta, digamos, el valor en el que se esté evaluando la función, ¿sí? Entonces en este caso estoy evaluando la función en el valor x más h. Si el centro es x, la distancia entre x más h y x es justo h, ¿no? Ya, y aquí tengo que a esto, digamos, elevarlo a la k. Entonces, esta es la forma que vamos a tomar, ¿sí? De nuestra serie de Taylor, porque nos permite que el centro, como otra vez les menciono, sea móvil. Entonces ya no, el lado derecho de esta expresión ya no solo va a reproducir, digamos, en torno al valor a, en la curva negra, ¿sí? Pero ahora en rojo, sino que porque el lado derecho estoy dibujándole como rojo, ¿no? Sino que, digamos, eso va a pasar para cuando el centro es este, o cuando el centro está por aquí, o cuando el centro está por acá. Y entonces la curva que yo dibujaría, si dibujo el lado derecho moviendo el centro, pues terminaría siendo todo esto, ¿no? Una curva que coincide exactamente con la curva negra. ¿Ya? Entonces, digamos ya, tomando en cuenta esto, veamos cómo obtenemos nuestras diferencias finitas, ¿sí? Entonces, fíjense en lo siguiente, ¿ya? Primero que nada voy expandir esta serie de aquí. Esta ya es la serie de Taylor, ¿sí? Entonces la voy a expandir como mi f de x más h sería, si yo aquí hago que k sea 0, voy a tener, miren, f de x. ¿Por qué? Porque el factorial de 0 es 1, el h a la 0 es 1 y la derivada ceroésima de una función es esa función misma sin derivar, ¿sí? Ya, ahora el siguiente sumando es, aquí yo pondría más, ¿no es cierto? Y yo tendría, que el k en vez de ser 0 ahora es 1. Entonces yo tendría la primera derivada de f de x sobre 1 factorial por h a la 1, ¿sí? Luego, más, y aquí tendría segunda derivada de f evaluada en x sobre 2 factorial, pero el 2 factorial es 2. Y aquí, ¿por qué? Por h al cuadrado, ¿ya? Y voy a poner un término más. En este caso sería f que si pensaron al cubo, muy bien. Entonces aquí, perdón, si pensaron tercera derivada, muy bien. Entonces aquí x, aquí voy a tener h al cubo, y aquí voy a tener 3 factorial, ¿no es cierto? Pero 3 factorial es 3 por 2 y por 1, ¿no? Entonces eso da 6, 3 por 2 por 1, 6, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a tener 6, más bla bla, así, ¿ya? Entonces fíjense, por ejemplo ya, un caso así particular, donde se mochan las series de Taylor para tener, digamos, resultados que nos resulten convincentes y decir, ya la teoría está buena, ya. Miren, hay un campo, un cuerpo, digamos, de ecuaciones que reflejan las leyes que rigen el mundo macroscópico de velocidades pequeñas, es decir, la mecánica clásica, ¿sí? La mecánica clásica, la mecánica newtoniana,
hay un conjunto de ecuaciones. Estas ecuaciones son, digamos, las ecuaciones de Newton, ¿no es cierto? Yo, digamos, puedo cambiar de, ya, ahora, las ecuaciones, ¿sí? Que yo debería tomar en cuenta para cuando los objetos se mueven rapidísimo, y rapidísimo quiere decir a velocidades cercanas a la de la luz, digamos del 90% de la velocidad de la luz en adelante, podríamos decir que es velocidades cercanas a la de la luz, se rige con otro tipo de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ahora la cosa es que cuando se pasó de la mecánica clásica, la mecánica de Newton, a la teoría de la relatividad especial, por ejemplo, hubo un cambio de paradigma, porque, digamos, un paradigma es un modelo o algo que se ya tenía dado por hecho, que era de cierta forma. Porque el tiempo pasó de ser, digamos, absoluto a relativo, es decir, que depende del movimiento del observador, la duración de un evento. Si está moviendo velocidades cercanas a la de la luz, ese evento va a dilatarse el tiempo con respecto a que si es que yo viera ese mismo evento moviéndome a velocidades pequeñas, o si estoy quieto viendo el evento, si estoy quieto. Ya, entonces, ahora la cuestión es que el avance de la ciencia, y no le gusta decir, digamos, no le va a gustar decir al cuerpo científico que Newton estaba mal y que Einstein está bien, ya, porque no es cierto en pocas, sí. Digamos que el uno estaba mal y el otro estaba bien, digamos, el uno estaba bien para un rango de fenómenos, lo que decía el uno, y el otro también está bien para otro rango de fenómenos. Pero lo que dicen es que esto debe tener como una especie de unificación, no puede haber un salto abrupto de las unas leyes a las otras, ¿sí? Entonces, digamos, para hacer la prueba de que en efecto hay una transición de las unas leyes a las otras, de cómo describen las unas leyes, las cosas a velocidades pequeñas, cómo se van aproximando a transformarse en las otras leyes cuando la velocidad va haciéndose cada vez más grande. Entonces, para hacer eso, digamos, justo, por ejemplo, en el caso de la energía, ya, la energía cinética en relatividad tiene una forma. Entonces, lo que hacen es el truco para demostrar que la energía cinética en la mecánica clásica tiene como límite superior la energía cinética en la relatividad especial para cuando la velocidad es grandísima. Lo que hacen es escribir la energía cinética en serie de Taylor, y de ahí lo que hacen es mocharle. Y justo cuando le mochan, se ve que en efecto se aproxima a velocidades altas. La forma en cómo se describirían las situaciones, hay una especie de transición suave de la mecánica clásica a la relatividad especial. Por ejemplo, si uno matemáticamente usa el truco de expresar una de esas energías como serie de Taylor y mocha, digamos, los elementos de la serie ya. Entonces, lo que, digamos, este comentario les parece como un poco insubstancial. Lo que en realidad quiero decir es, o más bien lo principal que quiero decir es que um, las matemáticas nos dicen que deberíamos considerar infinitos términos para yo mantener el igual, pero el mundo práctico no necesita, digamos, el valor exacto para funcionar de manera súper adecuada, ¿ya? Supónganse que se aproximan y su aproximación tiene 8 decimales de coincidencia con el valor que hubieran obtenido sin tener que aproximarse. ¿Para qué quieren más decimales, cachan? No sé si miden la longitud de algo. O sea, hay un montón de casos de la ingeniería donde no necesitan ese grado, un grado así tan exacto de 7 millones de decimales iguales entre un método y el otro, sino que el método numérico nos da el poder de tener una tecnología funcional a pesar de no tener los valores o trabajar con los valores que nos hubiera resultado del método analítico. Entonces, por eso en la física es bien común, sí, en general cuando uno ya va a hacer cuestiones prácticas, tomar la serie, por ejemplo, en efecto, la serie de Taylor y mocharlo. Y suele ser común como mocharlo, es decir, cortar o no considerar los términos a partir de la primera derivada o a partir de la segunda derivada. Sí, por ejemplo, tipo desde aquí ya no se les hace caso, ¿ya? Entonces, digamos, a veces no se les hace caso desde aquí, también es ya todo lo que me dé el lado derecho ya es suficiente buena aproximación, ¿sí? Entonces, ahora tomemos, ¿a qué sería igual esto? ¿Cómo expandiría en serie de Taylor en cambio esto? ¿Sí? La función evaluada en un valor menos un h, ¿sí? Entonces en este caso sería
digamos, sigo esta misma cosa, ¿no? Solo que en vez de tener más h elevado a la k, voy a tener menos h elevado a la k. Lo que haría es que en las exponentes impares voy a tener un menos afuera, ¿sí? Entonces, miren, ¿por qué? Porque haciendo lo mismo para el k igual a 0, siguiendo el lado derecho, pues, voy a tener esto, ¿cierto? Luego más. ¿Qué pasa cuando el k es 1? Entonces voy a tener f', una prima de x, ¿no es cierto?, sobre 1 factorial. Y aquí debería poner por menos h a la k, ¿sí cachan? Es decir, si aquí está más, entonces sería así. Pero si es menos, es decir, si es que yo tengo en vez de más, tengo aquí menos, ¿sí? Entonces el menos h es el que se le varía a la k, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ajá. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿qué es lo que terminamos poniendo aquí? Es lo que está después del más, que está después de la x. ¿Qué está en esto? ¿Cuál es el más después de la x? Fíjense en x más y aquí tengo menos h. Entonces, el menos h es lo que debería poner ahí. Sí, en pocas veces eso. Ya, entonces, lo que estoy diciendo aquí es que menos h elevado a la 1 es menos h. Entonces yo tendría que poner aquí menos h, ¿no es cierto? Y después tuviera este más f2' de x sobre 2 y aquí h al cuadrado. ¿Por qué? Porque menos h al cuadrado es h cuadrado. Y finalmente aquí tuviera menos f3' de x por h cubo sobre 6 más bla bla bla, ¿no es cierto? Ya. Entonces aquí yo también podría, por ejemplo, mochar desde aquí. ¿Sí? Ya, entonces miren, ¿qué pasa si yo... esta es una expansión de serie de Taylor, esta es otra expansión de serie de Taylor, ¿de qué? De mi función f evaluada en cierto valor. ¿Cuál es el valor aquí? X más h. Y yo puedo obtener la imagen que, el número que yo obtendría aplicando la función f que yo conozco, por ejemplo, al número x más h, ese mismo número me va a dar si es que yo hago todas estas operaciones de la derecha, pero también puedo aproximarme a ese número haciendo simplemente esta operación y esta operación, ¿sí? Entonces supónganse que en efecto mocho la serie, entonces al mocharle ya no le hago caso a todo esto. Si ya acá también mocho la serie desde aquí hacia allá, por ejemplo, ya no le hago caso, entonces aquí yo ya no podría decir que es igual, sino que es aproximadamente igual, ¿ya? Ahora, miren, ¿qué pasa si de la ecuación 1 yo paso, digamos, yo despejo f' de x? ¿Sí? Entonces, de la ecuación 1, si yo despejo f' de x, ¿qué es lo que tenemos? Está frescaso saber qué vamos a tener ahí. Miren, de 1 despejo f' y lo que me queda es de f' de x. Miren, esto se queda así con ese positivo, este pasa al otro lado como negativo, entonces yo tendría f de x más h menos f de x y de ahí este h de aquí paso a dividir, es decir, paso este a restar y de ahí este h a dividir. Y justo tengo lo que ya obtuve antes, que era la forma de hallar el valor de la derivada de f evaluada en el valor x, ¿sí? Es decir, esto va a ser un número concreto, ¿sí? A través de la evaluación de esto, ¿sí? Entonces, si yo conozco la función f, yo no necesito conocer el conjunto de operaciones u órdenes que son f' para yo saber cuánto es f' evaluado en cierto valor, ¿cachan? Entonces es bacán. A pesar de que no conozca la serie de órdenes que corresponden a f', yo puedo saber qué me daría esas órdenes que yo no conozco aplicadas a cierto número. ¿Cómo? Haciendo esto, ¿ya? Ahora, miren qué pasa si, entonces yo tengo aquí las diferencias finitas, las ascendentes, ¿sí? Ahora, digamos, ¿cómo yo hago para la descendente ya? Entonces, en cambio, tomo de la ecuación 2. Miren, de la ecuación 2 despejo este de aquí. ¿Ya cómo voy a despejar este de aquí? El f' de x, le paso a la izquierda, le paso a la derecha y de ahí el h con el que se va a la izquierda paso a dividir. Y en pocas me quedaría justo, miren, tengo f' evaluado en x, se aproximaría de aquí, le paso al otro lado, entonces pasaría con un h que va a pasar después a dividir, entonces pasaría a tener la h por acá, ¿no es cierto? Y al final de cuentas, miren, sí, ya creo que notan, ¿no es cierto? Va a quedar f de x menos h en el lado derecho, f menos f, ¿no es cierto? Entonces yo lo que estoy diciendo es que esta de aquí es este de acá, solo que le pasé al lado izquierdo. Y este de aquí le paso al lado derecho, ¿no es cierto? Entonces este f de x es este f de x de aquí,
yo tendría aquí f de x menos h. Y listo el pollo. Ahí está. Tengo mi diferencia finita para aproximarme al valor de mi función f evaluada en el valor x, a través del método descendente, ¿sí? Ahora, el método central. Lo que voy a hacer es simplemente sumar la ecuación 1 y 2 mochadas tal como están aquí, y después voy a despejar f', ¿sí? Entonces miren qué pasa si sumo esto con esto. Entonces en el lado izquierdo, ¿qué me daría? En el lado izquierdo me daría f de x más h más no. Voy a restar esto menos esto, es decir, 1 menos 2 menos. ¿Ya? Voy a restar 1 menos 2. Entonces si le resto, yo lo que tendría es en el lado izquierdo del signo de aproximación o de ser próximo o aproximadamente, le pongo así. Entonces a esto le quito esto en el lado derecho, y en el lado izquierdo, fíjense que, perdón, en el lado izquierdo tengo esto, en el lado derecho lo que me da es esto menos esto me da 0, esto menos esto me da 2 veces f' de x por h, ¿sí o qué? Ya, entonces miren, el resto, esto menos esto me da esto, luego en el lado derecho tengo esto menos esto 0, esto menos esto me da 2 veces f' por h. Entonces aquí despejo el f', entonces eso significaría que esto va a pasar al otro lado así, y tengo el método central. Entonces, como ven, visto así en f', si yo leo de derecha a izquierda me quedaría así, el método central. Por lo que, miren, tengo acá un sustento más fuerte, teóricamente hablando, digamos, para permitirme usar estas fracciones para aproximarme a la primera derivada evaluada en cierto valor. Ahora, la cuestión es que no siempre vamos a tener solamente la primera derivada. ¿Qué pasa si tenemos la segunda derivada? De hecho, un montón de leyes interesantes tienen que ver la segunda derivada, ¿ya? Entonces, para hacer la segunda derivada, miren, voy a escribir cómo sería la segunda derivada, ¿ya? Bueno, ya, ahorita mismo. Lo que voy a hacer es, en vez de mocharle aquí a mi serie, le voy a mochar acá y acá. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es sumar el 1 con el 2 y después despejo la segunda derivada, a ver qué me queda, ¿ya? Entonces, el lado izquierdo me va a quedar f de x más h, sumo, ¿no? El 1, ecuación 1 y ecuación 2, entonces voy a tener más f de x menos h, ¿no es cierto? El signo de aproximación, luego en el lado derecho la suma me va a dar 2f de x, como estoy sumando esto con esto, entonces estos se eliminan. Y luego, como estoy sumando con esto, la mitad de f2' más la mitad de f2' me da una vez de f2'. Entonces, lo que voy a tener es más f2' evaluado en x por h al cuadrado. ¿Ya? Entonces, digamos, de aquí, si yo despejo la segunda derivada, yo tendría que la segunda derivada evaluada en un valor x, la segunda derivada evaluada en un valor x, va a ser igual a que le paso al otro lado a restar, o va a ser aproximadamente igual a que a f de x más h, pasado al otro lado es el que aparece aquí, menos 2f de x más f de x menos h, y todo esto dividido para h cuadrado. Eso sale de despejar esto. Entonces esto de aquí, al igual que las otras derivadas que escribí, corresponden o van a ser nuestra forma de hallar la derivada evaluada en cierto punto, en ciertos valores, o en los valores que nos dé la gana, ¿sí? O a los que tengamos acceso al menos, ¿ya? Entonces, así, a través del método de diferencias finitas nos aproximamos a las segundas derivadas evaluadas en un punto y también a las primeras derivadas evaluadas en un punto. Y lo que escribí hace un momento lo voy a resumir en esta tabla. Este es el método ascendente. Euler ascendente. Digamos, bueno, aquí voy a tener el método descendente. Y acá voy a tener, este es el descendente.
¿sí? Y acá voy a tener el central, ¿sí? Y cuando yo saco la primera derivada, el más preciso, el que más se aproxima a la derivada evaluada en cierto valor es el central, ¿sí? Entonces, solo recuerden que estos x que estoy poniendo en rojo, son valores concretos, ¿sí? Este, ¿sí? Solo para que entiendan que, digamos, no estoy yo aproximándome a un conjunto de operaciones, es decir, yo no es que tengo aquí x más 1, como la derivada de f, y que el lado derecho es algo, es también así una serie de polinomios de x más 1 menos x menos 3 o alguna vaina así. Al final de cuentas, el lado derecho se convierte absolutamente en un número, ¿sí? Ya, porque corresponden a las imágenes de la función otra vez, ¿ya? Por si acaso, porque eso suele ser una pregunta que saben tener, es que repito tanto, ¿ya? Entonces, ya en este caso es f de, todo en rojo. Entonces, f de x más h, luego menos 2, perdón, menos 2 f de x más f de x menos h, y todo esto dividido para h cuadrado, ¿ya? Perdón, ¿qué estoy haciendo? No, el central quería escribir aquí, perdón, el central es simplemente así. El central es simplemente menos f, y aquí pongo x menos h, x sobre 2h. X menos h sobre 2h, ¿sí? Ya, recuerden, si pongo cosas encerradas en rectángulos es porque son importantes y este es el método central. Entonces sí es bastante importante que esto, que se acuerden de ley, o sea, que tipo yo, no sé, les timbro así al grupo de WhatsApp, que al que tienen que incluirme, por favor, ya les di mi teléfono para que lo hagan, y les llamo así, aló, ¿qué más, José? ¿Cuál es el método central? Me digan ya, o sea, esto tienen que de ley sabérselo. Además, que son fracciones bien fáciles, miren, el ascendente es la función evaluada en un nodo posterior, a esto le podemos llamar nodo posterior, y al x del nodo presente. ¿Por qué va a ser este el nodo posterior? Porque si yo aquí en vez de x tengo x sub 0, por ejemplo, lo que yo tendría que ir es x sub 0 más h, es decir, todo lo que yo tengo acá sería x sub 1, ¿sí? Entonces ya vamos a ver eso un poco con más calma después. Entonces miren, yo estoy aquí la función evaluando en el nodo posterior menos la función evaluada en el nodo presente y sobre h. Aquí es nodo, función evaluada en el nodo presente menos la función evaluada en el nodo anterior, y ese es el método ascendente y dividido para h. Es decir, lo que tienen es tasas de cambio. Recuerden, estas restas de f es las restas de las coordenadas 10 de distintos puntos, y el h es el valor de la longitud de la base del triángulo rectángulo, en pocas, ¿sí? El central evalúa en el posterior y en el anterior nodos, ¿sí? Sí, sí me entienden esto, creo yo, ya. Es decir, que, digamos, ¿qué valor toma x? Supónganse que toma un valor que yo ya conozco de un conjunto de datos, tipo el valor x sub 0, ¿sí? Pero en mi recta numérica el x sub 0 se separa del x sub 1 por un h. Entonces, si yo estoy aquí en el valor 0 y digamos yo quiero llegar al valor x sub 1, ¿cuánta es la distancia que hay de aquí hasta acá? Pues la distancia que hay desde 0 hasta x sub 0, es decir, x sub 0, ¿sí? Entonces, x sub 0 más h. Entonces, toda esta longitud que es x sub 0 más h se convierte en x sub 1. Entonces, por eso le llamo a la función evaluada en el nodo posterior y a esta la función evaluada en el nodo presente, ¿sí? Ya. Es decir, si yo tengo aquí x y tengo acá x más h, digamos este es un nodo y este es el nodo posterior. Sí, simplemente es eso. Ya, ahora, y el central tiene el 2h en el denominador. Y la segunda derivada también es fácil acordarse, ya. Otra vez esto lo estoy repite y repite porque, vamos, o sea, en pocas, la resolución de nuestras ecuaciones diferenciales tiene que ver en mayor parte, a excepción de los métodos de Runge-Kutta, todas las ecuaciones diferenciales que resolvamos por el método de diferencias finitas, que son full, tienen que saberse esto de ley, tienen que conocer esto de ley, ¿ya? Entonces la segunda derivada, miren, tiene el f, la función sin derivar evaluada en x más h, la función sin derivar evaluada en x menos h, y en el centro tiene la función evaluada en el nodo presente, nodo posterior, anterior, presente, y la función evaluada en el nodo presente está multiplicada por menos 2 y en el denominador está el h cuadrado.
Esto sí necesitan aprenderse ya, sí necesitan saberse. No les pido yo que se aprendan muchas cosas, de así como que la recuerden, pero estas sí son una de las importantes que si la recuerdan de una van a poder hacer ya. Y si no lo recuerdan, despejen esto, deduzcan esto de algo que sí recuerden. Por ejemplo, supónganse que dicen, no me voy a acordar de eso, pero me voy a acordar de las series de Taylor. Entonces, se acuerdan de las series de Taylor, y hacen el mismo desarrollo y listo, ¿ya? Ya, entonces ahora el ejercicio con el que vamos a terminar esto, ¿sí? En general, en clases presenciales les hubiera pedido que hagan el ejercicio, así como muchas de las cosas que yo termino haciendo y explicando en los videos, ¿ya? Por ejemplo, los scripts, la mayoría de los scripts, yo en las clases siempre les dejo que intenten y lo que yo hago es pasarme de mesa en mesa diciéndoles, dándoles consejos y eso, ¿ya? Pero digamos en este caso, como no tenemos esa componente presencial, entonces lo que hago es grabar el video explicando el script. Entonces esto era parte del trabajo en clase ya, pero como les digo, lo voy a terminar, digamos en este caso, haciendo. Entonces, miren, ¿de qué se trata ya? ¿Recuerdan esa ley de Torricelli, el teorema de Torricelli? Si se acuerdan de física uno, no sé, los que sigan ciencias del agua tal vez cachan a qué me refiero ya. Entonces, digamos, supónganse que esto es un líquido, un recipiente que tiene un líquido hasta este nivel y, digamos, ¡pac!, le hacen un hueco acá abajo ya. Entonces, supónganse que la altura de esto está cuantificado por la función Q, que depende del tiempo. Y a medida que pasa el tiempo, este Q, esta función, va obteniendo valores más pequeños porque las alturas van haciéndose cada vez más chiquitas con respecto al eje X o al piso, ¿ya? Ya, entonces la cuestión es que, la pregunta es que, bueno, y Torricelli, ¿qué dice acerca de la derivada de K de T? Entonces, miren, la posición de la superficie del agua es lo que está cuantificada con mi función K, que depende del tiempo, perdón, Q, que depende del tiempo, ¿sí? Entonces, si yo derivo la posición con respecto al tiempo, lo que tengo es la velocidad con la que disminuye la altura, que es la misma velocidad con la que el líquido va a salir por aquí, ¿sí? Sí, va a ser la misma, digo. Ya, entonces, y lo que sabemos es que esto, si se acuerdan, es la raíz de 2g por, donde g es la gravedad, por la altura, q de t. La velocidad es igual a la raíz de 2g por h. Ya, eso es la forma en la que a veces está puesto, ¿ya? Entonces ahora, claro, si nosotros a le agregamos términos de viscosidad, es decir, como que una especie como de fricción, o resistencia que fluyan ciertas láminas de líquido con respecto a otras porque unas van más lento que otras, por ejemplo, porque hay una diferencia de densidades, un material es más viscoso que otro y tiene menos capacidad de fluir que los otros, por ejemplo. Entonces, si nosotros a esto le aumentamos esas consideraciones, deberíamos a todo esto multiplicarle, digamos, la velocidad con la que desciende la altura. Tiene un factor aquí correctivo que solo le voy a poner aquí ya porque es parte de lo que estamos haciendo, pero no es importante para nuestra clase de métodos numéricos, ya conocer esta fórmula ya. Entonces, digamos, estos métodos correctivos tienen que ver con tomar el problema del que estoy hablando con condiciones ya más reales, ¿sí? Y tomar esas condiciones ya más reales tiene que ver con, fíjense justo, si es que yo considero cuál es el radio de este circulito y el radio de este circulito de acá arriba. Entonces el radio de este circulito de acá arriba es el R, este de acá es el radio de y este de gamma es una constante que sí, justo tiene que ver con estas cuestiones de viscosidad, ¿ya? Entonces ahora, la cuestión es que todo esto yo sí sé, y digamos yo conozco, tengo una tabla de datos para esto de aquí, digamos, ah, tengo este experimento, ¿sí? Y saco los siguientes datos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son esos datos? Son estos de... Ajá. Entonces, que para el tiempo cero, la altura, ¿sí? La altura es 0.635, ¿ya? Que para el tiempo 5 la altura es 0.5336. Miren, aumenta el tiempo, la altura disminuye porque está chorreándose el agua, ¿no? O el líquido, lo que sea. Ya, para el tiempo 10 la altura va a ser más pequeña. En este caso es 0.4410. Bueno, así ya.
Para el tiempo 15 también tengo datos y para el tiempo 20 también. Los datos aquí 0.3 572 y acá en 20 0.2822. ¿Ya? Sí, ya. Entonces, miren, la cuestión es que yo por un lado, yo sí conozco, supónganse, sí, o sea, tengo la información de cómo es la dependencia funcional de Q con respecto a T. Tengo la dependencia explícita de Q con respecto a T. Es decir, supónganse que yo sé que Q con respecto a T, es decir, que Q de T es algo como, bueno, en pocas sería la integral de esto, ¿no? ¿Ya? Pero supónganse que es algo tipo esto, T al cubo menos 13. T, ¿ya? Supónganse, ¿ya? Que es algo así. Entonces, la cosa es que si yo derivo esto, yo voy a tener esto. Y para distintos tiempos yo voy a tener los valores precisos de la derivada, ¿sí? Entonces, todo este cuento es para decirles que, ya que conozco esta función, yo puedo sacar los valores precisos de la derivada. Esos valores precisos de la derivada de esa función, es decir, ya tengo, miren, las órdenes a las que les llamo derivadas. Esas órdenes es coja el t, aplíquele la función q, multiplíquele por g, por 2, y ya, todo lo que dice, ¿cierto? Ya, entonces, la cuestión es que basta con que yo reemplace, digamos, en esta fórmula los valores que yo conozco. Por ejemplo, para el tiempo 0, yo sé que el q es 0,635, entonces yo pongo aquí 635 por 9.8, por 2, o acá la raíz. Estos son valores que yo tengo en una tabla dados. Entonces yo voy a saber el valor exacto de la velocidad evaluada en el tiempo 0, porque para el tiempo 0 es que el q era 0,635, ¿sí? Ya, entonces, la cuestión es que yo voy a tener los valores de estos exactos. ¿Por qué? Porque los quiero comparar con los que obtengo con las aproximaciones de las primeras derivadas, usando el método ascendente, descendente y central. Entonces, digamos, esto me va a generar la siguiente tabla. La cuestión es que, ¿y por qué va a ser poderoso usar estas diferencias finitas? Es la siguiente. El poder radicaría en esto, miren. ¿En qué? Esto de aquí es algo que todos vamos a poder, digamos, algo que es fácilmente accesible ante el experimento. Es decir, yo pongo el cronómetro y mido la altura, ¿no es cierto? En este caso en particular de la superficie del agua. No necesito nada más. Miren, otra vez tenemos un caso en el que ustedes van y toman datos puntuales de laboratorio, como cuando les decía qué tal se interpolan. Cuando van a interpolar, ustedes parten de un conjunto de datos que toman de laboratorio, ¿no es cierto?, del campo o de la bibliografía. Entonces, ustedes no tienen un conjunto continuo de datos, un infinito de datos, sino que tienen estos en particular. En este caso tienen un par ordenado, dos, tres, cuatro, cinco pares ordenados, ¿ya? Entonces, esta información tiene solo 5 piezas de información, ¿ya? Ahorita no importa si son 5n o los que sean, yo solo estoy diciendo que tienen un conjunto finito de información. Y la cuestión es que a pesar de eso, ustedes sí pueden obtener las derivadas de su función q para el tiempo 0, para el tiempo 5, para el tiempo 10, para el tiempo 15 y para el tiempo 20. ¿Ya? ¿Cómo? Entonces, supónganse que la aproximación a la derivada, es decir, el lado derecho de mis métodos central, ascendente y descendente, supónganse que les noto de la siguiente forma. ¿Ya? Yo digo que este es el ascendente, este es el descendente y este, digamos, es el central. Ya son formas de notar que, entonces, este es un nombre que le pongo a la función que yo estoy tratando de derivar, evaluada en el nodo posterior menos la función en el nodo presente sobre h. Sí, y así lo mismo para estos, ¿ya? Entonces, supónganse que yo con el método ascendente quiero saber la derivada de q, pero evaluada en el tiempo 5, ¿sí? Con el método ascendente, ¿sí? Entonces, miren, ¿qué nos permite hacer esto? Que yo tengo un conjunto discreto de datos, pero aún así puedo obtener valores de la derivada, ¿sí? Evaluada en distintos puntos. ¿Cuáles puntos? En este caso, miren, lo que toma el rol de las X es el tiempo, ¿sí? Y lo que toma el rol de mi F es el Q, ¿sí? En esta nomenclatura que usé antes, ¿ya? Entonces, esto de aquí, esta operación, que sería este delta con este más, ¿no es cierto? Esta operación, que yo le llamo de esta forma, me va a dar un valor aproximado a la derivada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, esto sería igual a ¿qué? Yo lo que estoy diciendo, en pocas, es esto.
que yo puedo aproximarme a la derivada de Q evaluada en 5, por ejemplo, evaluada en algún valor, a eso es a lo que me puedo aproximar, no a la derivada secas, sino a la derivada evaluada en un valor, ¿sí? Este método es para eso, ¿ya? Entonces yo voy a aproximarme a la derivada de Q evaluada en 5. ¿Cómo? Pues usando la función Q, pero evaluándola en el nodo posterior al 5. ¿Cuál es el nodo posterior? Los nodos son las coordenadas de X, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el que tiene ese rol son los valores de T. Entonces, si yo estoy en el 5, el nodo posterior es el 10. Fíjense que el H aquí es 5, ¿no? El H es 5 porque es la distancia entre nodos. De 0 a 5 hay 5, de 5 a 10 hay 5, de 10 a 15 hay 5, de 15 a 20 hay 5. El H, es decir, la distancia entre nodos es en este caso 5, ¿sí? Ya. Entonces, miren, ¿qué pongo yo en el numerador? En el numerador tengo que aproximarme, si voy a usar las diferencias finitas, a la derivada evaluada en 5 a través de una fracción, donde en el numerador yo pongo la función evaluada en el nodo posterior a este. Entonces, el nodo posterior a este es el siguiente, es decir, el Q10, evaluado en el tiempo 10. Sí, menos la función evaluada en el nodo presente. El nodo presente es en el nodo acerca del cual yo quiero saber su derivada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es el 5. Y acá abajo el h, sí, yo sí sé cuál es el valor 5. Fíjense, es f de x más h menos f de x sobre h. Eso es lo que estoy poniendo, solo que el f se convierte en el q y el h sabemos que es 5 y el x en este caso es 5 también. Entonces esto ya tenemos nosotros información. ¿Por qué? Porque miren, esto a su vez, esta fracción a su vez es igual a ¿qué? Entonces el q de 10 yo sí sé cuánto es. El q de 10, la altura para el tiempo 10 yo sé que es 0.441. Este menos es el menos de aquí. Luego el q para el tiempo 5, el q para el tiempo 5 es, miren, 0.5336. Y todo esto dividido para 5. Y el valor que me va a dar, ese valor de ley es bien próximo al valor exacto que yo obtenga con la Q' igual a raíz de 2G por H, esa expresión que escribí ahí. El valor que yo obtengo usando esta expresión era menos gamma R sobre R por la raíz de 2 por G por Q de T. ¿Sí? Esto me da Q' evaluado en T. Entonces la cosa es que yo digo, bueno, ¿qué tal si es que yo en vez de T busco la velocidad, porque esto sería la velocidad con la que sale el agua, ¿no es cierto? Para el tiempo 5. Entonces 5 minutos, por ejemplo. Entonces yo reemplazaría aquí 5, entonces aquí sería 5, ya. Cuando yo hago esto, ¿no es cierto? Estas operaciones, esto me va a dar un valor. ¿Cuál valor? Uno que va a estar bien cercano a este, o más bien este es bien próximo, es una aproximación del número que me dé aquí. Supónganse que ese número me da menos 0.1, no sé, o alguna vaina así. Y este de aquí va a ser 0.99, alguna vaina de esas, ¿ya? Entonces, digamos, van a ser bien cercanos, ya. Supónganse que tengo aquí 15, entonces yo voy a tener aquí 0, digamos 14, alguna cosa de esas, ¿ya? Entonces, esto hacen en la calculadora ya, si quieren comprobar la tabla que voy a poner. Porque al hacer este tipo de cosas, esta operación, al evaluar esto, digamos, se obtiene la siguiente tabla. ¿Ya? Entonces, la tabla es la que voy a escribir. Entonces, ¿desde dónde? Así, desde aquí. Aquí voy a tener así, 0, 5, 10, 15. Ya. Ahora, aquí sería, esto que va a ir en esta fila va a corresponder a los valores que se sacan analíticamente, es decir, con la función derivada de Q que puse hace un rato, que era esa raíz y no sé qué, ¿no es cierto? Si a esa función raíz por gamma, ni sé cómo, le evalúo en el tiempo 0, me da este valor. Si le evalúo en el tiempo 5, me da este valor. Otra vez esto lo saco porque conozco cuál es la función analítica Q', ¿no es cierto? Ya. Y digamos, en este caso solamente tiene un valor pedagógico que yo haga esta tabla. Es decir, porque si yo ya conozco esto analíticamente, entonces mejor reemplazo ahí los valores de tiempo, ¿no? Pero si yo no conozco analíticamente esta derivada, yo puedo
a saber cómo es esta derivada evaluada en distintos valores de tiempo, simplemente usando la función sin derivar. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener aquí menos 0.0159, ¿ya? Luego, miren, a esta derivada, ahora, esto es los valores que me van a dar usando la aproximación ascendente en las diferencias finitas del método ascendente, ¿sí? Usando la fracción del tipo que escribí en este lado de la pizarra hace un momento, ¿cierto? Entonces, digamos, para el tiempo 0, yo tendría que tomar la función q evaluada en 5, es decir, q evaluado en 5 menos q evaluado en 0 y todo esto dividido para 5. Si yo hago eso usando la tabla de datos de los q's que tenía antes, el valor que va acá es este, menos 0.0203. Como ven, el valor real con el valor calculado con la derivada ascendente coinciden hasta el segundo decimal. Miren, 0.02, 0.02, ¿no es cierto? Ya. Luego, acá tengo esto, 0.0185, haciendo algo parecido, ¿no es cierto? En este caso, evalúo, digamos, la función q en 10 menos la función q en 5 y de ahí divido para el denominador, ¿no es cierto? Justo como lo que escribí hace un rato. Ya, aquí voy a tener menos 0.0168 menos 0.015. Ya, ahora miren acá abajo voy a poner el descendente, es decir, qué valores obtengo si es que yo uso las diferencias finitas descendentes. Entonces miren aquí, no voy a tener nada, esto de aquí va a ser vacío. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que yo hacer para calcular, para aproximarme a Q' evaluado en 0 si yo uso el método descendente? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo necesitaría? ¿Cuáles son mis insumos para calcular esto? Entonces yo necesitaría la función Q sin derivar, el valor de su imagen evaluada en el nodo presente, ¿ya? Pero de ahí tendría que quitarle yo la función sin derivar, pero el valor de la función sin derivar evaluado en el nodo anterior, ¿ya? El nodo anterior es este menos el h, pero yo no tengo el valor para el tiempo menos 5, ¿sí cachan? Eso. Porque no hay valores de tiempo negativos en la mecánica clásica, ¿no? Entonces, por eso este tiempo no va a poder hacerse. Entonces, pero el resto de valores, miren, me da aquí me da menos 0.0203, aquí yo voy a tener menos 0.0185 y por acá tengo menos 0.0168. Fíjense que igual esto estoy haciendo con un h grande, si cachan, un h de 5, no es un valor que está entre 0 y 1. Y aún así, notamos, miren, que con el ascendente y con el descendente tenemos similitud o una aproximación a la derivada hasta el segundo decimal. Entonces es full porque, digamos, a veces yo para derivar una cosa y saber el valor de la derivada de una función, y para derivar una función y para saber el valor de la derivada de esa función evaluada en cierto punto, pucha, tengo que hacer una serie de vainas, regla de la cadena, pendejadas así, y luego reemplazar en la función que me queda el valor. En cambio aquí hago una fracción bien sencilla, evalúo una fracción bien sencilla y ya, me da un valor súper cercano al real, digamos, bueno, al real, al analítico, ¿ya? Al valor obtenido por medios analíticos, ¿sí? Y luego miren el central, que es el más preciso, ese no va a poder darme, digamos, este valor tampoco, ¿no? Este de aquí. Porque otra vez, si yo busco el valor en 0, el de la derivada, la aproximación de mi función evaluada en 0, necesito el nodo posterior y el nodo anterior, pero aquí no hay nodo anterior, sí, porque no hay un valor menos 5 otra vez. Ya, pero para los otros valores nos damos cuenta que la aproximación es tremenda. Miren, por ejemplo, aquí. Este de aquí coincide con este de acá en todos sus decimales. ¿Sí cachan? A pesar de que estoy usando aquí una fracción y aquí, digamos, la función tenía raíces y pendejadas adentro, ¿sí cachan? Ya, de hecho era una función compuesta porque tenía la función q dentro de la función raíz. Y aún así, con la fracción del simple, es decir, ¿cómo se obtiene este valor? Entonces ese valor se obtiene así.
derivada de q evaluada en el valor 5 se puede aproximar a través del método central, como con la siguiente fracción. Ya, en el numerador voy a poner mi función sin derivar. Ya, aquí es una q. Mi función sin derivar evaluada en el nodo posterior al 5. El nodo posterior es el 10. Ya, menos, ¿sí? Mucha, si no se ve, qué pendejada. Voy a escribir acá, ¿cómo estoy obteniendo la aproximación de Q evaluado en 5 a través del método central? Sí, eso es simplemente coger el Q y evaluarlo en 10 menos el Q, evaluarlo en 0. ¿Por qué? Porque tengo que poner en el numerador la función, que en este caso es la Q, la función que estoy buscando la derivada, ¿no es cierto? La tengo que evaluar en el nodo posterior. El nodo posterior al 5 es el 10. Luego restarle la función evaluada en el nodo anterior y el nodo anterior es el 0. Y abajo pongo 2 veces h, pero h es en este caso 5, 2 por 5 es 10. ¿Ya? Entonces, esto de aquí, al hacer esta fracción, simple y llana fracción, me da el mismo valor que si yo hubiera derivado esa raíz y lo hubiera evaluado en 5. Eso me parece una bestia, digamos, ¿sí? ¿Ya? Y luego por acá, tengo asimismo más alegría porque fíjense, en este también coinciden todos los decimales con este, y para este caso también coinciden todos los decimales. Bueno, en este caso porque digamos estas derivadas solo llegan hasta el cuarto decimal, ¿no? Pero al menos vemos que hay una similitud de la derivada evaluada analíticamente con la derivada numéricamente con el método central. ¡Listo! Entonces esto es lo que vamos a seguir haciendo. Ahora, fíjense en algo importante ya. Y es que ustedes, les pregunto, ¿podrían obtener la función derivada? Es decir, ¿podrían aproximarse a la forma funcional o a la dependencia explícita que hay entre el Q' de t y el t? Pues, digamos, podrían generar al menos una función aproximada tipo, por ejemplo, t al cubo más t cuadrado menos 1, algo así ya. Podrían generar a partir de esta tabla de datos esta función. Y la respuesta es sí. ¿Cachan por qué? Piensen en la interpolación. Miren, supónganse que ustedes se quedan solamente con estos datos, estos de aquí. Entonces, miren, ¿qué es lo que tienen aquí? Tienen tres pares ordenados sobre los que pueden trabajar, ¿sí? Su primer par ordenado es el que tiene componentes de x5 y componente y esto. Componente x igual a 10, componente y igual a esto. Entonces, este es un nodo x sub 0, este sería su y sub 0. Este es un nodo x sub 1, este sería su y sub 1. Este sería su nodo x2 y este sería su y2. Si ustedes toman estos valores y los dibujan, digamos, supónganse que les dan esos tres puntos, ¿ya? Entonces lo que ustedes pueden hacer es ajustar o interpolar. Digamos que mejor que nada ajustan, ¿ya? Entonces ajustan con un polinomio. Este polinomio de aquí, digamos, supónganse que ustedes ya pueden saber, el octave les puede dar la forma de ese polinomio, ¿no? Digamos que es algo tipo esto, ¿ya? Esa línea no deja ver. A ver, si le pongo así a la cámara ya no sale la línea, bacán. Eso para las siguientes clases, ¿ya? Entonces, la cuestión es esta, ¿ya? Que este polinomio Q', ustedes podrían acercarse o aproximarse al polinomio o a la función Q' o a la dependencia explícita de Q' con respecto a t, que sería escribir esa ecuación, que es una ecuación del tipo que está ahí, o una ecuación, ¿ya? Se puede aproximar ¿cómo? Pues conociendo cuál es la función que ajusta estos tres puntos, donde estos tres puntos es justo en el eje y está la derivada de Q y en el eje X está el T. ¿Sí cachan? Entonces, digamos, este punto tiene justo estas coordenadas, este punto tiene justo estas coordenadas, este punto de acá tiene justo estas coordenadas. La curva que ajuste esos puntos va a ser una curva próxima a la forma funcional que tenemos acá arriba. ¿Ya? Eso. No sé si han visto la crucifixión de uno de las crucifixiones que hace Dalí. Hay una en la que, digamos, le toman a Jesús desde arriba, ¿cachan? Así. Entonces, digamos, está Jesús así, ¿cachan? Y la imagen es desde arriba. Si ustedes notan, digamos, esa es un cambio, digamos, de cómo en general se le ve, se tiene la imagen de la crucifixión, ¿no? Porque, digamos, cómo están ubicadas las formas de espacialmente las cuestiones,
sí transmite algo ya, sí tiene un mensaje ya. La semiótica en general, por ejemplo, es usada, es decir, cómo se transmiten no con el contenido de una oración cierto mensaje, sino con otras cuestiones que también son comunicativas. Entonces, por ejemplo, el color rojo y el amarillo en general evocan el hambre y la sed. Sí, entonces pues, ustedes verán el marketing de Kentucky, de Coca-Cola, de McDonald's, primordialmente esos colores, ¿ya? Y en el cine se usa mucho. La otra vez vi que, por ejemplo, usan el amarillo para, en general, hablar de Latinoamérica, porque evoca, digamos, no solamente algo como caliente, sino que también como peligro, ¿ya? En las películas gringas, sí. Entonces, digamos, la posición desde donde se ve algo también indica una cosa, ¿no? Digamos, en el rol, digamos, de profesor, ustedes si estarían sentados en la pizarra, en las bancas, yo estoy parado haciendo, digamos, tendrían un chance esta vista. Esta otra vista también está interesante ya. Es como que están recibiendo clases parados, de ley son full de ustedes más altos que yo, entonces de ley están, digamos, recibiendo clases parados. Pero me recordó lo que les decía de la crucifixión, porque digamos, ahí es una toma desde arriba, como que el que estuviera viendo eso está en el cielo, ¿cachan? Eso, ahí nomás, ya nos vemos del siguiente video, ya. Chévere que puedan avanzar hasta este video porque ya de aquí en adelante son ecuaciones diferenciales todo. Eso nomás, ya nos vemos.